Periodos del arte griego. 1. Arte arcaico o Edad de Hierro, 1100, siglo VI a.C. En la época arcaica, entraron en territorio griego los dorios, que constituyeron la cultura centro-micénica, es decir, la Edad Media griega. Los invasores empezaron a establecerse por toda Grecia. Fue una larga etapa de formación que se prolongó hasta el siglo VIII, un periodo oscuro. Algunas ciudades resistieron a la invasión, pero los dorios estaban fortalecidos y agrupados en grandes masas. Posteriormente, se expandió la comercialización y el crecimiento demográfico, por lo que algunos pobladores abandonaron su lugar de origen y se instalaron en Oriente y Occidente. Difundiendo la técnica y el arte helénicos, llegaron hasta Egipto y fundaron colonias en Sicilia y al sur de Italia, lo que fue llamado Magna Grecia. Al comienzo estaban organizados por monarquías. Después transcurrió un gobierno aristocrático que finalmente derivó en la democracia. Se fundaron nuevas colonias en las islas Egeas y recibieron el nombre de Jonia. Se conservó la creencia en los grandes héroes micénicos que posteriormente serían transcritos como mitos por Homero. Los mitos griegos están construidos con vitalidad y siempre tienen algo que decir. Son prudentes, ingeniosos y ayudan a entender el arte. Demuestran una comprensión total de la naturaleza del ser humano, lo que ha marcado a muchos artistas en el mundo de la pintura, la escultura y la música a lo largo de los siglos. Los griegos dieron continuidad al trabajo realizado, siglos antes por los egipcios, aunque al contrario de estos, que se basaban en el conocimiento, optaron por tomar como punto de referencia lo que sus ojos podían apreciar, por lo que no se puede hablar de una imitación total del arte, sino de una nueva posibilidad para las artes más prominentes, tales como arquitectura. En este periodo, sus construcciones siguieron el mismo modelo que los micénicos. La mayor parte de los edificios eran de madera y de adobes. Una de las construcciones más importantes es una fortaleza que estaba arracimada en torno a un punto elevado y de fácil defensa, conocido como Acrópolis, que fue muy útil en tiempos de guerra, pues funcionaba como refugio. Por otro lado, se tienen las casas corrientes de forma cúbica y pintadas de brillantes colores. Escultura. Los cánones egipcios fueron la base para la representación de la figura humana. Solo que para los griegos ya no tuvo un valor sagrado. Crearon su propia manera de hacerlo, llegando a un grado de representación en la que se aprecia el gesto de vitalidad al trazo. Se considera un cuerpo sano y bien proporcionado como lo más bello de la tierra, haciendo con esto una depuración de elementos, hasta llegar a la representación del cuerpo desnudo. Por ejemplo, el templo de Olimpia se hallaba rodeado de estatuas de atletas victoriosos que fueron dedicadas a los dioses. Además, se piensa que para los griegos, los deportes podrían estar ligados con tradiciones y creencias de tipo religioso. Por ejemplo, el discóbolo nos permite apreciar la maestría con que se esculpe el mármol, la exactitud humana y el movimiento que se detecta en el atleta justo cuando lanzará el disco. Gombrich, 2002, página 90. En esta obra escultórica está el cuerpo totalmente desnudo, pues, para los griegos, era la manera más idónea de acercarse a la naturaleza y a la belleza. Cerámica pintada. Los ceramistas fabricaban maravillosos vasos pintados que representaban barcos, guerreros, leones, perros cazando, batallas y escenas pacíficas de la vida ordinaria. La mayoría de las cerámicas están pintadas con rojo sobre fondo negro y a veces sobre un fondo claro de arcilla. También
podían estar pintadas con formas muy sencillas, casi geométricas. Cualquier escena se hacía con un estilo estricto de dibujo. De este modo, la pintura es un elemento sobresaliente en los recipientes pintados, jarrones, vasos, floreros, en los cuales se guardaba vino, aceite o con otros fines, contener, mezclar, escanciar, beber, etc. En estas piezas se pueden ver las influencias del arte egipcio. No obstante, los griegos ya podían simular la colocación de los pies con mayor exactitud. Aunque los ojos seguían representados de frente, no hubo inconveniente. Para ellos, cuando se hacía solo una parte de la mano, ocultando lo demás. Esto los llevó a una gran aportación para el dibujo, el escorzo, un gran atrevimiento en el siglo V a.C., con el cual se podía pintar un pie visto de frente. 2. Arte clásico o reino de la belleza, siglos V y IV a.C. El arte griego clásico también se le conoce como la Edad de Oro de Atenas o siglo de Pericles, en honor al gobernante que llevó a la ciudad a su máximo esplendor. Para finales del siglo V, los artistas habían adquirido gran conciencia de su poder y maestría, aunque todavía eran considerados artesanos, hasta que las personas se interesaron por su trabajo. Más allá del fin religioso o político que éste pudiese tener, y hablaron sobre las distintas escuelas de arte, métodos, estilos y tradiciones, con lo cual se logró distinguir a varios artistas de diversas ciudades. Las artes más sobresalientes de este periodo son: arquitectura. Se puede destacar el Partenón que, si bien se había empezado a construir en el periodo arcaico, fue hasta este momento cuando se concluyó, razón por la cual está compuesto por dos estilos, el dórico en origen y el jónico, bajo el que se construyeron los edificios posteriores de la Acrópolis. Por otra parte, la construcción que más contiene elementos clásicos puros es el templo dedicado a Poseidón, denominado el Erecteón. Aquí se ven las columnas jónicas mucho más fuertes y robustas, que, a la vez, se perciben como ligeros troncos. El capitel o remate se muestra como un sencillo cojín, ricamente adornado con volutas a los lados, y que sostiene la viga que carga el techo. Escultura. Debido a la guerra que Atenas vivió por un siglo, sus obras más representativas fueron mutiladas. Aún así, los fragmentos de relieves encontrados en los frisos y la metopa del Partenón reflejan una nueva libertad en la holgura y en la facilidad para resolver la representación de forma convincente. Gombrich, 2002, anota que, en un principio, es difícil encontrar la hilación entre estos fragmentos, pero que, de forma independiente, se puede identificar un conjunto de caballos jalando un carro de guerra. Se aprecian las patas y las cabezas perfectamente definidas. Asimismo, se ven los huesos y los músculos. Aunado a ello, el escorzo ya no muestra trabajo al representarse. Se perciben coloreados de rojo y azul. En la escultura en relieve se cuenta con otras obras de gran valor. Por ejemplo, la representación de Atenea que muestra el movimiento de sus pliegues, al momento en que se detiene a abrochar su sandalia. Una vez más, se nota que no hay problema al representar el escorzo y el movimiento. Un artista de este periodo es Praxíteles, en cuya obra escultórica ha desaparecido la rigidez. Vemos, por ejemplo, un Hermes suyo relajado y con dignidad. Praxíteles procuró mostrarnos los goznes y las junturas del cuerpo, sin que parecieran rígidas y embaradas las esculturas. Pudo mostrar los músculos y los huesos dilatándose y moviéndose dentro de la piel suave, al igual que pudo dar la impresión de un cuerpo vivo,
en toda su gracia y belleza. Gombrich, 2002, página 103. Cerámica pintada. La cerámica tiene una tradición que viene del periodo arcaico. En esta se registra la vida y la cultura de los griegos. En su origen hubo mucha producción, pero los conflictos, los saqueos y los materiales provocaron poca resistencia al tiempo. El mundo de la cerámica es amplio y como inicio se tienen las composiciones geometrizadas que se usaban en el arcaico. En algunos jarrones encontrados en las tumbas se identificó el decorado de un carro tirando 4 caballos, así como algunos guerreros. Al paso del tiempo, se implementaron temas como la mitología relacionada con la Ilíada, la Odisea o el ciclo troyano. La producción de vasijas nunca fue exclusiva de Atenas, pues los pintores y los alfareros se contentaron durante mucho tiempo con seguir el estilo ático y, en adelante, crearon uno propio con escenas figurativas o con geometrismo estricto. Cuando llega la influencia del estilo oriental, se representaban leones, esfinges y grifos, poco antes de las cerámicas blancas y negras, en donde la pintura era libre y se rescataba el dibujo de línea en contorno y no de silueta. Se pueden citar también las vasijas de figuras que se identifican con el negro y el rojo. Su particularidad es el conjunto de incisiones que aportan. Como ejemplo, se tiene la copa del pájaro, que se encuentra en el Museo del Louvre. Este tipo de cerámica consiste en colocar el color negro para, posteriormente, dejar las figuras del color de la arcilla. Estas trajeron una mejora en el dibujo, sobre todo en los drapeados de los cuerpos, los detalles, la separación de la policromía y el realismo perfeccionado. Los cuerpos femeninos y masculinos eran más fáciles de distinguir gracias a su musculatura. Por último, se debe mencionar algunos personajes sobresalientes de este periodo. El teatro alcanzó su máxima expresión con las obras trágicas de Esquilo, Sófocles y Eurípides. En cuanto al género de comedia, sobresalió Aristófanes, Tucídides y Heródoto. Fueron famosos historiadores y el filósofo Sócrates fue una figura que hizo de la ciudad un centro de atractivo cultural. 3. Arte helenístico o alejandrino. 323 a.C., 30 a.C. Las diferencias entre Atenas y Esparta ocasionaron la Guerra del Peloponeso, en donde se dice que participaron todos los griegos. Esta guerra comenzó en el 431 a.C. y terminó con la derrota de los atenienses en el 404 a.C. Con la confusión y la debilidad del pueblo, el rey Filipo II de Macedonia aprovechó y convirtió su reino en la nueva potencia de la Hélade. Macedonia no estaba desgastada por las luchas. Disponía de recursos naturales como el oro y la madera. Con la batalla de Queronea, en 338 a.C., se pudo agregar a Tebas y Atenas. Con la muerte de Filipo II, su hijo Alejandro Magno conquistó Persia y dirigió sus ejércitos hacia Egipto y la India, formando un gran imperio. Tras su muerte, en Babilonia, en 323 a.C., sus generales se repartieron las posesiones y la cultura se vio afectada. Los desacuerdos surgidos por una notoria división provocaron una serie de guerras entre los años 322 y 275 a.C., muchas de las cuales tuvieron lugar en Grecia. Uno de los acontecimientos más importantes fue la conversión de Grecia en provincia romana en el 146 a.C. Con Alejandro, desapareció el antiguo poder de los griegos, pero no su cultura, que, fusionada con la oriental, dio origen al mundo helenístico.
Una vez establecidos en el Egeo, los griegos desarrollaron una orgullosa conciencia racial. Se hacían llamar helenos. Según Homero, el nombre surgió de una pequeña tribu del sur de Tesalia. La mitología era la base de una compleja religión, pues los helenos relataban sus orígenes como héroes con carácter semidivino. Así, con esta nueva estructura de Grecia, el arte sufrió algunas modificaciones en las siguientes manifestaciones. Arquitectura. Los estilos dóricos y jónicos se ven sustituidos por el estilo proveniente de la ciudad mercantil de Corintio. Se añadió el follaje a las volutas jónicas en espiral para adorno de los capiteles. Por ejemplo, el altar de Zeus muestra, en primera instancia, un conjunto de esculturas que representan los conflictos. Ya no hay dramatismo, más bien se aprecia la decadencia con violencia terrible. Vemos una gran fuerza de dolor y agonía. Los personajes y sus ropajes se ven burdos, en un exagerado y agitado movimiento. Escultura. Las obras más sobresalientes son Apolo Licio. Es una obra de mediados del siglo IV que representa al dios desnudo, en posición de reposo, con la mano derecha apoyada en la cabeza, lo que le da una actitud muy sensual. El tocado es particularmente elaborado y rico en claroscuros. Galo moribundo. Escultura de un guerrero galo en mármol de Paros. Es una obra de arte helenística del 100 a.C. Se aprecia que el guerrero está herido, a pesar de que la obra se encuentra con un deterioro muy avanzado. Ptolomeo I Sóter. Busto realizado en mármol, de alrededor del siglo II a.C., que representa a Ptolomeo I Sóter, fuerte rey de Egipto y fundador de la dinastía ptolemaica. Pintura. Los pintores, ocupados más por su técnica que por lo religioso, volvieron sus ojos a la vida corriente. Pintaron la tienda del barbero y escenas de obras de teatro. Sin embargo, se pueden citar algunas obras de mayor relevancia, como Doncella recogiendo flores del siglo I, Cabeza de fauno del siglo II y los mosaicos que muestran personajes caricaturescos. La mayoría de estas obras están desaparecidas, y aunque las cerámicas pueden ayudar a descifrar cómo se desarrolló el arte pictórico, nunca podrán mostrarlo con exactitud. En las pinturas de la cerámica griega, hay una preocupación por la anatomía y por la figura humana, que se convirtió en el motivo central del arte y la filosofía griega. Se aprecia un alejamiento de lo que mostraba la pintura funeraria egipcia, con sus fórmulas preconcebidas para representar el mundo, y toda una nueva forma de ver el arte se abre respecto a lo que el ojo puede ver y a lo que dicta la mente. Alvarenga, Borjas, Peralta, Perdomo, Duarte y Pérez, 2002.